Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aide Pinilla. En estos momentos les voy a presentar un trabajo de antropología en donde se basa que la cultura, un concepto antropológico. Iniciamos con unas preguntas orientadas directamente por el tutor. Una de ellas era elegir una cultura. En este caso yo elegí la cultura indígena palenque. Esta es una cultura que se caracterizó principalmente por la esclavitud. eh, Adicional a eso, abarca temas sociales, médicos y religiosos y tienen varias tradiciones, tanto musicales como orales. Y la mayoría de estas raíces pues se basan de África, son africanas. Una de las características que em, cultural que se presenta en este espacio de Palenque de San Basilio es que cuando se muere una persona palenque, ellos realizan un ritual. El ritual inicia que la persona que muere lo velan en la casa del mismo, tapado de unas sábanas blancas. Durante ese día le hacen temas de eh, canciones, música, lo alaban, temas de rituales. Adicional a eso, pues digamos como que sienten el dolor solamente por ese día, puesto que al momento de ir pues a enterrarlo, piensan que, bueno, se piensa que esa cultura ya al momento de enterrarlo hay que dejar esa alma que ya llegue a su estado, ¿sí? Final. Entonces, para eso, pues después de enterrarlo, durante los 9 días siguientes, ellos hacen un ritual o no sé, como un símbolo hacia el muerto, que es coger una de las sábanas blancas y colocarlos a un costado de la Virgen del Carmen, ¿sí? Y adicional a eso, hacen temas de cantos, día y noche, bueno, hacen una especie de manifestación, pues referente pues al tema de la persona muerta. Esto siendo adulto. Por otro lado, si es un niño, ellos aplican exactamente lo mismo, excepto que al enterrarlo ya muere, digamos, como el ritual, puesto que se dicen o ellos saben que como es un niño, es un ángel y que no tiene ningún pecado. Estos rituales lo hacen más como para los adultos por temas de que pues el alma se vaya bien. Seguido a esto, las problemáticas y procesos de resistencia y recuperación de la memoria colectiva del pueblo. Bueno, ellos actualmente se encuentran la mayoría en Cartagena, también están ubicados en varios sectores de Colombia, pero su principal problemática como tal es la estructura donde ellos viven y adicional a eso la estructura de los servicios públicos, puesto que ellos no tienen, digamos, como eh, algo factible para adquirir ese tema de insumos. Entonces, una de las mayores problemáticas por las que más sufren es por el agua potable. Como se evidencia en la segunda imagen, pues la niña se está bañando en un río, claramente, y el agua no es que se vea muy limpia como tal. Básicamente ellos a veces consumen esa agua y por esa agua también se presentan varias enfermedades y demás, e incluso pues llegar hasta a la muerte. Entonces, es uno de los factores que también ellos han propuesto con el Estado del tema del agua potable. A veces llega, a veces no llega. Entonces, es una de las problemáticas que viven a diario. Esta cultura palenque de San Basilio. Por otro lado, según la lectura de Kotak, explica a qué se refiere el proceso de esculturación. Bueno, este proceso es un proceso social. Básicamente, que transmite un aprendizaje continuo. Esto con el fin de que a través de generaciones pues se siga como presentando ese mismo aprendizaje, esas mismas culturas, esa misma tendencia, digamos como que seguir presentando como tal los antepasados con ese tipo de comportamientos de creencias. Y pues digamos como el tema de las culturas o una cultura propia como tal.
Entonces, básicamente es como transmitir y, y comprender ese tipo de culturas que se refieren, que se presentan, mejor dicho, a través del tiempo. Según lo realizado con sus propios, ¿cómo se define el concepto de la cultura en la antropología? Bueno, como sabemos, la antropología como tal es la que estudia al ser humano, sin depender su raza, sin depender su estatura, su color, absolutamente nada, es la que ella estudia el ser humano independientemente de cómo sea. Como si ven en las imágenes, tengo varias, digamos que están varias personas de diferentes culturas, entonces eso es lo que realiza la antropología sin realizar una discriminación alguna. Sin embargo, se centra en medio de un conocimiento con el tema de las creencias, de las costumbres, de los mitos, de los valores, bueno, de cada cultura de lo que se puede presentar. Esto también va un poco relacionado con lo anterior, puesto que con el tema de las culturas se me olvida decirles, em, la esculturación normalmente se comienza a aplicar desde los niños, pues porque tienen como una capacidad de aprendizaje más activo, entonces con eso se puede comenzar a proceder a transmitir ese tipo de información o cultural. Entonces de eso depende también el concepto de la cultura antropológica, en brindar ese conocimiento como tal, y que la antropología se centra en estudiar al ser humano en todas las fases. ¿Qué entiende por antropología y cuál es la importancia de un país colombiano declarado por Constitución Política de 1991 como un país plurétnico y multicultural? En este, como lo venía diciendo anteriormente, pues el tema de la antropología, ciencia que estudia todo el ser humano, referente a Colombia, con la Constitución Política Nacional de 1991, en el artículo 7 existe, bueno, digamos que hay una normatividad que es la que conoce y protege como tal al tema de la diversidad étnica, la diversidad cultural, biodiversidad ambiental, bueno, protege exactamente ese tipo de cosas. Y adicional a eso, pues como sabemos, Colombia es un país donde se destaca democráticamente y además es muy social. Entonces, básicamente, digamos que en la constitución política en tema plurétnico y multicultural, como se evidencia en las imágenes plurétnico, hace referencia a todas las culturas y son respetadas, valoradas y con cada uno de esos sentidos, digamos que se les da el valor de protegerlas y resguardarlas igual que la cultura, porque pues así en diversos sectores de Colombia existe tanto plurétnico como cultural, puesto que también se presentan, digamos, temas culturales que son respetados en todo el país y son defendidos también y resguardados. Entonces, digamos que hace más referencia como a la importancia que nosotros le estamos dando y que le vamos a seguir dando a este sentido, puesto que es una cultura muy bonita. Bueno, en realidad existen muchas culturas que son muy bonitas y que valen la pena resguardar y defender como derecho. Esto sería toda la actividad. Acá les presento mi trabajo. Muchas gracias.